Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La guerra, las guerras, las santas, las profanas, las que se ocultan, las que se publicitan y ponen como ejemplo, las antiguas, las recientes, las de todos los tiempos, las más famosas, las otras, todas las horribles guerras, las que conquistan territorios, las que se llaman justas, las que se consideran necesarias, esas que son llamadas guerras civiles, las guerras como objeto de estudio militar, social, político y económico. Las experiencias de las guerras en las voces de quienes las viven, las piensan, las declaran o defienden. Las guerras, esas grietas de muerte que rompen el orden y las relaciones, que crean nuevas y desastrosas realidades. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. En medio de estas situaciones recientes, otro programa sobre las guerras, porque no hemos encontrado, como se preguntaba Albert Einstein en julio de 1932, ¿existe algún medio que permita a la humanidad librarse de la amenaza de la guerra? En esa carta que el físico dirigió a Freud, el padre del psicoanálisis, hay un cierto escepticismo, decía el físico. En general se reconoce hoy que con los adelantos de la ciencia, el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada. Y sin embargo, los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable. Creo, por otra parte, que aquellos cuya tarea consiste en ocuparse práctica y profesionalmente de ese problema son cada vez más conscientes de su impotencia al respecto y desean ahora muy vivamente recabar la opinión de los hombres que, absortos en el cultivo de la ciencia, son capaces de considerar los problemas mundiales con la perspectiva que permite la distancia. En lo que a mí respecta, la dirección habitual de mi pensamiento no es de las que permiten una visión en profundidad de las zonas oscuras de la voluntad y el sentimiento humanos. De ahí que en el intento de esclarecimiento ahora emprendido apenas pueda hacer más que plantear claramente la cuestión y, dejando de lado las soluciones más elementales, ofrecerle a usted ocasión para que ilumine el problema con la luz de su profundo conocimiento de la vida instintiva del hombre. Hoy queremos dejar un programa para decir no a la guerra, aunque esto no sirva de mucho, decir basta, aunque nuestras voces apenas sí alcancen a oírse a través de estas ondas hercianas. Empezamos con el músico español Alejandro Sanz, que declama un poema de Antonio Colinas. Mas en el mundo habrá una esperanza, mientras alguien respire en paz la última música y amanse con las yemas de sus dedos cada muro de odio, y el último estertor de lo sagrado tiemble en los ojos abiertos del niño muerto. Abajo la ignorancia secular, la usura y el no amor, el no saber que no se sabe, mientras el universo allá arriba se expande y se retira con su secreto. Respirar aún en paz la fugitiva música que no oímos, respirar aún en paz la música que huye a los prados remotos del firmamento. Es todo cuanto el hombre deberá saber para salvarse.
La UNESCO y su iniciativa Paz sin Fronteras nos dice que la paz no es solamente un valor que deba regir las relaciones internacionales. La paz es también un derecho humano del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos titulares. Todas y todos tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera. La paz no es solo la ausencia de conflictos armados internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz, el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible, el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz, el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos, el derecho a exigir a todos los estados un desarme general y completo, las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, el derecho al refugio, el derecho a emigrar y participar en los asuntos públicos del estado en el que se resida, y el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En esta nota, reconocidas figuras de la música y el deporte nos hacen una invitación. Todos tenemos derecho a la paz. A nacer en paz. A vivir en paz. A morir en paz. A una cultura de paz. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho fundamental. El de todos. Nacemos con él y nadie puede quitárnoslo. Queremos vivir con él. Todos tenemos derecho a una paz sólida, fundada. A una paz cierta. A una paz con razón. Con muchas razones. Porque hay razones para ello. No es un capricho, no. Es nuestro legítimo deseo. Nuestro derecho. El derecho de todas las personas, el de todos los pueblos. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Tú? ¿Tú no? ¿Y tú? Yo sí. Y yo. Y yo. Y yo también. Y yo también. Yo también. También. Yo también quiero vivir en paz. Entonces, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué seguimos sin ella? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo puedo entender. Ni yo tampoco. Y yo tampoco. La queremos. La exigimos. Y la demandamos ya. Es justo. Es un derecho humano. Nuestro derecho. Tenemos ese derecho. Tú lo tienes. Él, ella. Nosotros. Todos lo tenemos. Queremos garantías. Para nacer en paz. Para vivir en paz. Para morir en paz. Y punto. Punto. Y punto. La escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel en 2015, dice en su libro La guerra no tiene rostro de mujer. Yo quiero escribir la historia de esta guerra, la historia de las mujeres. Tras los primeros encuentros, la sorpresa. Las profesiones militares de las mujeres eran instructora sanitaria, francotiradora, tiradora de ametralladora, comandante de cañón antiaéreo, zapadora. Ahora esas mismas mujeres son contables, auxiliares de laboratorio, guías turísticas, maestras. Los roles no coinciden. Al recordar parece que evocan a otras chicas, recuerdan y se sorprenden de ellas mismas. Ante mis ojos veo cómo la historia se humaniza, se va pareciendo a la vida normal, surge una iluminación diferente. Ellas, ¿cómo explicarlo bien? Extraen las palabras de su interior en vez de usarlas de los rotativos o las de los libros. Toman sus propias palabras en vez de coger prestadas las ajenas y solo a partir de sus propios sufrimientos y vivencias. Esta humanización a través de la historia es lo que logra Mayerly Sangarita, directora de Narrar para Vivir, pues a través de las palabras exorciza el miedo y el odio, como se perciben los relatos de Ledis Ledesma, Ruby Sierra y Olimpia Arrieta. Escuchemos esta nota del canal Mimbre, Tejiendo Paz para Colombia. Narrar para Vivir nace con una metodología empírica. Nosotras pues no éramos profesionales en ese tiempo, no sabíamos cómo se podía empezar la narrada, no sabíamos qué teníamos que hacer. Entonces se nos ocurrió hacer las ollas de sancocho. La olla comunitaria nos une porque en ese tiempo los actores armados nos quitaron sentarnos en las puertas. Nos quitaron la forma de vestir, nos prohibían hasta usar los jeans descaderados, no tener cabellos cortos, tener cabello largo. Bueno, ahora recogemos todo eso, entonces no come ganado. El tema de la olla comunitaria, cuando ellos nos veían, ellos decían, ¿qué hacen ahí? No, estamos haciendo un sancocho. Entonces, realmente lo que estábamos hablando era de verdad, justicia y reparación a través de la palabra. Pero no podíamos decirle a los paramilitares, es que estamos pensando cómo los vamos a denunciar a ustedes.
¿ya? O sea, nos mataban, nos hacían lo mismo que le hacían a nuestros seres queridos. Por eso la metodología empieza en la clandestinidad. Nosotras éramos unas mujeres que no nos atrevíamos a hablar, nos daba miedo hablar delante de mucha gente, nos daba miedo hablar de ciertos temas que de pronto eran prohibidos en aquel tiempo. El dolor nos ha hecho resistentes, nos ha hecho muy fuertes. A mí me ha servido narrar para vivir de experiencia, porque yo fui una mujer que fui bastante sufrida. Yo no salía de mi casa porque yo creía que todos me iban a coger y me iban a matar. Pero cuando las conocí a ella, para mí cambió, porque ya aquella que era ya no soy, ya soy otra. Esta escuela me ha enseñado al perdón, porque yo decía que yo no perdonaba a esas personas que nos hicieron tanto daño. Y hoy me ha tocado de ayudar a desmovilizados, a guerrilleros. Y hoy digo, claro, sin narrar yo no lo había conseguido. Narrar para vivir, como su nombre lo dice, dio la esperanza a través de la palabra cuando los actores armados quisieron callarnos. La palabra y la narrada fue lo que nos dio la esperanza de vivir. Por eso se narra para vivir. El poema de Bertolt Brecht se llama La guerra que vendrá y nos indica que esta no es la primera ni será la única. Les presentamos esta versión que hace el grupo español Agua Viva. Que vendrá no es la primera. Hubo otras guerras. Al final de la última quedaron vencedores y vencidos. Entre los vencidos, el pueblo llano pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasó también. Guerra que vendrá, nuestra primera, nuestra primera. De una conversación de la HJCK con la escritora Pilar Lozano, extraemos un fragmento en el que ella nos cuenta desde su mirada cómo se ve la guerra y por qué sus obras son testimonio de esperanza. Nos dice por qué hablar de la guerra a niños y niñas es una manera de insistir en la paz. Para comenzar nuestra charla me llama un poco la atención que tras casi una década de su publicación de Era como mi sombra, no se lee en clave de ficción histórica, sino casi como un testimonio recopilado de algo que acaba de suceder, donde se abarca gran parte del dolor de la guerra y sus contradicciones, por supuesto. ¿Cuál crees que es el motivo por el que esta novela está transformada en un libro atemporal para nuestro contexto? Porque es que es un problema que sigue sucediendo, porque los niños siguen yendo a la guerra, ya no a las FARC, sino a las disidencias. Bueno, el ELN sigue reclutando y algunos se van por su voluntad también, el Clan del Golfo, todos los grupos siguen llenando sus filas con niños, niñas y adolescentes, y eso ha sido la constante de nuestra guerra, y es algo que no hemos dimensionado, yo creo, que no nos hemos puesto la mano en el corazón y no hemos visto hasta qué punto esto también ha sido determinante en la guerra. Si el Estado no le pone cuidado a los niños, si no hay opciones para los niños del campo, pues la guerra va a continuar. Un líder indígena del Chocó, Guanán, que él también ha peleado desde el 2004, está buscando ayuda y diciendo, se están llevando a nuestros niños, la guerra se está haciendo con los niños y los adolescentes y nadie le para bolas. Y si no le ponemos atención a este problema, yo creo que vamos a seguir igual, pues es que la guerra la han hecho ellos, los niños, jóvenes y adolescentes. El libro tiene una premisa que afirma, por supuesto, de manera inequívoca, que para miles de personas en nuestro país la guerra fue el único camino.
Sin embargo, estamos en un proceso histórico muy importante en nuestro país, donde venimos de un proceso de paz con el grupo armado más antiguo del continente, y está en el poder precisamente un gobierno que hizo campaña bajo el lema de la paz total. ¿Crees que la guerra ha perdido terreno o sigue siendo un destino impenetrable aún en Colombia? Por desgracia, sí. En algunos lugares la guerra amainó después del proceso de paz, pero en otros, después de 1 o 2 años de relativa tranquilidad, volvió la guerra, como en el norte del Cauca. Yo estuve ahí, estuve antes del proceso y enseguida de la firma del acuerdo en las bibliotecas de paz, que yo creo que es la experiencia más bella que he visto en mi vida. Estuve en 5 y uno decía, la paz es posible, ¿no? Ver alrededor de un libro a exguerrilleros, a soldados y policías que los cuidaban, a víctimas, entonces todos reunidos a través de la lectura. Yo decía, no puede ser esta belleza, eso fue maravilloso, pero por desgracia Caldono está otra vez en las mismas. Hace poco vi en televisión cómo los líderes indígenas están hablando de que se están llevando a sus niños, los otros grupos siempre se reencaucha, cambia el nombre, pero la situación sigue igual. El Catatumbo, en Catatumbo llevan años y años. Yo escribí una crónica en el 78 y la situación sigue igual. Entonces eso es muy triste. Yo creo que como este modo guerra, además que arrastramos desde que empezamos a pensarnos como república, desde la patria boba, entonces nos armamos y el que piense distinto hay que matarlo. Entonces no sé cuánto tiempo vamos a seguir así, pero es como el absurdo. ¿Quién mantiene la guerra? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué no logramos construir un país donde quepamos todos? Porque tenemos un país muy rico, aquí cabemos todos y podemos vivir dignamente todos. El arte también se ha sumado a diversas iniciativas mundiales por la paz. Muchas son las obras que promueven, proclaman, piden y exigen que haya paz, que cese la guerra. En la siguiente nota vamos a conocer algo sobre una icónica obra que data de 1949, La Paloma de la Paz de Picasso. Y ella nos permite recordar a esa otra paloma que el maestro Fernando Botero donó en 2016 al gobierno colombiano. Una paloma blanca de la paz con un pico dorado para acompañar la firma de los acuerdos de paz. Tráeme la paz en tus ojos, tráeme la luna en tus brazos, la paloma de Picasso que anida en tu corazón. Con unas cuantas líneas firmes y ágiles, el revolucionario artista español Pablo Picasso trazó uno de sus dibujos más conocidos. Al mismo tiempo, evocó uno de los máximos anhelos de la humanidad al volver famosa la paloma como símbolo universal de la paz. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que dejó en Europa una estela de millones de muertos y heridos, además de pueblos y ciudades en ruinas, en 1949 se llevó a cabo en París el Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz. Picasso había realizado una serie de obras con palomas y una de ellas fue seleccionada para ilustrar el cartel del histórico evento. Ese mismo año tuvo una hija a la que le puso el nombre de Paloma, y a lo largo de su vida siguió creando versiones del ave mensajera de paz. Memorables son la paloma que porta en el pico una rama de olivo o la que reposa en un nido de armas destruidas. José López, director del encuentro Muralistas por la Paz que se realiza en San Carlos, Antioquia, nos dice que aquí la comunidad le apostó a la paz a través del arte, a resignificar las historias y espacios del municipio para decirle a la gente que San Carlos es un territorio de paz y le apuesta a la reconciliación y a la transformación de imaginarios a través de estos murales. Un mensaje para que aprendamos a cuidar la vida y valorar nuestro entorno a través de estas obras que hacen de San Carlos la galería a cielo abierto más grande de Colombia. En la siguiente nota nos acercamos a esta iniciativa. Saludos a las audiencias del Museo de Memoria de Colombia. Nos encontramos aquí desde el municipio de San Carlos, en el departamento de Antioquia, un territorio que lamentablemente durante muchos años tuvo que vivir el flagelo del conflicto armado. En los diferentes rincones del pueblo se experimentaban y se podían leer mensajes de terror, mensajes de dolor.
Hoy en día, afortunadamente, los pobladores, las comunidades y los jóvenes han planeado estrategias para llevar a cabo procesos de reconstrucción de memoria y procesos también que les permita pasar la página. Este mural específicamente tiene la capacidad de juntar ese pasado trágico, doloroso de ese lugar donde se asentó un comando paramilitar, desde donde se ordenaban las ejecuciones, desde donde se coordinó la guerra en su momento, con ese lugar que es hoy, que es un lugar mágico, lleno de esperanza, lleno de vida. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La guerra, las guerras, las santas, las profanas, las que se ocultan, las que se publicitan y ponen como ejemplo, las antiguas, las recientes, las de todos los tiempos, las más famosas, las otras, todas las horribles guerras, las que conquistan territorios, las que se llaman justas, las que se consideran necesarias, esas que son llamadas guerras civiles, las guerras como objeto de estudio militar, social, político y económico. Las experiencias de las guerras en las voces de quienes las viven, las piensan, las declaran o defienden. Las guerras, esas grietas de muerte que rompen el orden y las relaciones, que crean nuevas y desastrosas realidades. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alba un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. En medio de estas situaciones recientes, otro programa sobre las guerras, porque no hemos encontrado, como se preguntaba Albert Einstein en julio de 1932, ¿existe algún medio que permita a la humanidad librarse de la amenaza de la guerra? En esa carta que el físico dirigió a Freud, el padre del psicoanálisis, hay un cierto escepticismo, decía el físico. En general se reconoce hoy que con los adelantos de la ciencia, el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada. Y sin embargo, los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable. Creo, por otra parte, que aquellos cuya tarea consiste en ocuparse práctica y profesionalmente de ese problema son cada vez más conscientes de su impotencia al respecto y desean ahora muy vivamente recabar la opinión de los hombres que, absortos en el cultivo de la ciencia, son capaces de considerar los problemas mundiales con la perspectiva que permite la distancia. En lo que a mí respecta, la dirección habitual de mi pensamiento no es de las que permiten una visión en profundidad de las zonas oscuras de la voluntad y el sentimiento humanos. De ahí que en el intento de esclarecimiento ahora emprendido apenas pueda hacer más que plantear claramente la cuestión y, dejando de lado las soluciones más elementales, ofrecerle a usted ocasión para que ilumine el problema con la luz de su profundo conocimiento de la vida instintiva del hombre. Hoy queremos dejar un programa para decir no a la guerra, aunque esto no sirva de mucho, decir basta, aunque nuestras voces apenas sí alcancen a oírse a través de estas ondas hercianas. Empezamos con el músico español Alejandro Sanz, que declama un poema de Antonio Colinas. Mas en el mundo habrá una esperanza, mientras alguien respire en paz la última música y amanse con las yemas de sus dedos cada muro de odio.
y el último estertor de lo sagrado tiemble en los ojos abiertos del niño muerto. Abajo la ignorancia secular, la usura y el no amor, el no saber que no se sabe, mientras el universo allá arriba se expande y se retira con su secreto. Respirar aún en paz la fugitiva música que no oímos. Respirar aún en paz la música que huye a los prados remotos del firmamento. Es todo cuanto el hombre deberá saber para salvarse. La UNESCO y su iniciativa Paz sin Fronteras nos dice que la paz no es solamente un valor que deba regir las relaciones internacionales. La paz es también un derecho humano del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos titulares. Todas y todos tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera. La paz no es solo la ausencia de conflictos armados internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz, el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible, el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz, el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos, el derecho a exigir a todos los estados un desarme general y completo, las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, el derecho al refugio, el derecho a emigrar y